un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Si bien no soy particularmente fanático del cine de superhéroes, nuevamente aprovecho de comentar una de estas producciones, ya que llegó a la cartelera y ha dado bastante que hablar, tanto durante su proceso de realización como también en ámbitos extra cinematográficos. Si recientemente hablé de otra producción de este tipo, en el ámbito de la animación, la increíble Spider-Man a través del Spider-Verso, ahora es el turno de otro largometraje en este género, que no llega al mismo nivel y que no ha generado el mismo consenso de crítica y público, y sin embargo posee elementos interesantes que aprovecharé de destacar como razones por acá. Me refiero a Flash. Hi. I love you. Thank you. Patching you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. De partida, es bueno aclarar que este nuevo largometraje es parte del llamado universo extendido de DC, como se le dice popularmente, conocido por su sigla DCEU en su versión original en inglés, y que corresponde a una serie de películas protagonizadas por personajes de DC Comics, incluyendo a íconos como Superman y Batman. Por supuesto que estos ya contaban con sus emblemáticas versiones fílmicas, partiendo por las que desde fines de los años 70 protagonizó Christopher Reeve como el Hombre de Acero, o las que desde finales de los 80 se realizaron sobre el Caballero de la Noche, primero protagonizadas por Michael Keaton y después por distintos intérpretes a lo largo de las décadas. Pero ahora que el cine de superhéroes es tan cotidiano y hay tantas producciones de este tipo, el universo extendido de DC fue una forma de agrupar los nuevos films, así como ya lo ha estado haciendo desde hace 15 años la otra popular compañía de cómics que han sido llevados a la pantalla, Marvel. Y en el caso de DC Comics, este ciclo que ya abarca una docena de títulos, en realidad 13 contando este Flash, partió hace justo una década, en 2013 con El Hombre de Acero, un nuevo acercamiento fílmico Superman, al que seguirían otros títulos y la incorporación tanto de personajes que ya habían llegado al cine, como Batman, como también otros que tenían pendiente su adaptación, como La Mujer Maravilla, Aquaman, Shazam, y en el caso de quien al fin tiene su propia película de la que hablo ahora, Flash, quien tras aparecer brevemente en algunos de los films de esta franquicia, casi a modo de cameos, por primera vez tuvo una aparición más destacada en el largometraje de La Liga de la Justicia, el 2017. Tanto este superhéroe como su alter ego, Barry Allen, un joven que tiene el poder de desplazarse a velocidades sobrehumanas, son ahora los protagonistas, en una historia en la que el personaje desea aprovechar su superpoder para viajar en el tiempo, evitar la muerte de su madre y así además salvar a su padre, quien ha sido acusado como el posible culpable. Como es de suponer, en este intento de alterar la realidad y el tiempo, Flash se meterá en problemas y desatará una serie de complicaciones que serán el centro de este largometraje. Una razón que sin duda desde ya convoca a los potenciales espectadores, al menos por simple y directa curiosidad, es lo mucho que se ha hablado y escrito sobre esta película, incluso antes de que empezara a filmarse, durante el rodaje y ahora que ya se ha estrenado. Considerando que la idea de hacer una película sobre este superhéroe ha pasado por distintas propuestas y etapas a lo largo de las últimas 2 décadas, con diversos nombres de cineastas y actores y actrices entrando y saliendo del proyecto, y posteriormente postergaciones por culpa de la pandemia, había escepticismo sobre si llegaría a filmarse o no, y por supuesto a estrenarse. Y cuando al fin se dio luz verde a lo que terminaría siendo el rodaje del film definitivo, y parecía que todo marchaba sobre ruedas, a eso se le sumarían diversos inconvenientes y obstáculos posteriores, que serían muy largos de detallar acá, pero el principal sin duda fue el preocupante y errático comportamiento personal público y privado que empezó a tener a lo largo del 2022 su actor protagonista, Ezra Miller, incluyendo alteración del orden público, agresiones e incluso acoso, lo que despertó las más diversas especulaciones y conjeturas en la industria y a nivel mediático y puso en riesgo el estreno de la película. Que a pesar de todo finalmente haya llegado a los cines no deja de ser un mérito, y que además el resultado no fuera un fiasco o un desastre absoluto es algo que no deja de llamar la atención.
Los resultados en taquilla no han estado a la altura de lo que esperaban inicialmente el estudio y los productores, y las críticas han sido mixtas, mientras en redes sociales las opiniones de los cinéfilos han ido desde quienes dijeron que el film es mucho mejor de lo esperado, hasta quienes se han quejado de varias cosas, especialmente de los efectos visuales que se ven más humildes y económicos, por decirlo de algún modo, en comparación con otras superproducciones de este estilo. Pero considerando todas las demoras y contratiempos que tuvo el proyecto, perfectamente podríamos haber estado ante un fracaso total. Y en lo personal tengo que decir que pese a que reconozco sus falencias y varios elementos que se pueden criticar o cuestionar, igual me parece que es una de las producciones más entretenidas, sorprendentes, logradas e incluso emotivas que ha entregado el universo extendido de DC. Es que hay que reconocer que tradicionalmente el universo cinematográfico de Marvel suele ser tratado con mayor benevolencia por el público y la crítica, mientras que la gran mayoría de las películas que adaptan personajes de DC Comics suelen ser muy cuestionadas. A Marvel le podemos criticar distintas cosas, pero tiene varios films y personajes que han destacado, desde los protagonizados principalmente por Iron Man, Thor, Capitán América, Spider-Man o Black Panther, hasta las que cuentan con protagonismo más grupal, como las de los Avengers o los Guardianes de la Galaxia. En cambio, de los 13 largometrajes que ha estrenado hasta ahora el universo extendido de DC, son pocos los títulos que se pueden rescatar de manera más entusiasta. Opinión subjetiva y que irá variando dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo solo destacaría las primeras entregas de La Mujer Maravilla, Wonder Woman y Shazam, a las que ahora podría agregar a este Flash, que tal vez no llega al mismo nivel, pero de todos modos tiene méritos suficientes para destacar sobre el promedio de lo que se ha estrenado hasta ahora de DC Comics. ¿Qué otras razones puedo destacar para justificar que este Flash me parece más meritorio de lo esperado? Creo que es fundamental la labor de dirección y guión, para darle un sello y tono distintivos y más elaborados que otras producciones de DC Comics. Su director, el argentino Andy Muschietti, da un nuevo paso para confirmar su talento al trabajar en el cine de género. Tras cautivar con su cortometraje Mamá al reconocido cineasta Guillermo del Toro, quien se animó a producir su debut en el largometraje a partir de ese mismo corto, ahora como la película Mama, en la última década este realizador trasandino ha ido en ascenso, considerando que salió bastante bien parado del desafío de adaptar al cine la conocida novela It de Stephen King a lo largo de 2 largometrajes. Contando nuevamente con su hermana mayor Bárbara como productora, Muschietti asumió una empresa no menor al abordar una historia tan llena de ramificaciones, saltos temporales y variedad de registros como esta, donde nuevamente juega un rol preponderante la idea de los multiversos, que ha estado tan presente en los últimos años, no solo en el cine de superhéroes, como hemos visto en Marvel con el Doctor Strange y recientemente con Spider-Man, sino además en otro tipo de películas, como la gran ganadora del Oscar este año, Todo en todas partes al mismo tiempo. Pero además de eso, que de por sí era un riesgo, también había que hacerse cargo de una historia que junto con los elementos fantásticos y grandilocuentes debía mezclar la acción, fantasía y efectos especiales con aspectos emocionales y muchas cuotas de humor. ¿Cómo equilibrar todo esto? El guión de la británica Christina Hodson, a partir de una historia y aportes de guionistas con reconocida trayectoria como John Francis Daley y Jonathan Goldstein, era el punto de partida. Y desde ahí Muschietti debía intentar que todos los componentes funcionaran bien, desde los momentos de vértigo y enfrentamientos con superpoderes, los saltos temporales que recuerdan a un clásico como Volver al Futuro, los toques de comedia que en más de una oportunidad rozan el absurdo, el ridículo y lo paródico, los instantes que son capaces de generar emoción y nostalgia en la audiencia y unas cuantas sorpresas que es mejor no adelantar por acá. Que todo eso lograra cohesionarse a pesar de todo y no descarrilara por el camino, que consiguiera mantener el ritmo y entretener a lo largo de casi 2 horas y media, es un logro no menor por parte de Muschietti y su equipo. Y claramente es algo que el universo extendido de DC no suele conseguir a menudo. Aclaro que no es una obra maestra ni la mejor película de superhéroes que se ha hecho, ni mucho menos, e insisto en que se le pueden encontrar y cuestionar distintos defectos, pero igual creo que es bastante más lograda de lo que se podía esperar. Otra razón que ayuda a que la película sea atractiva es su ecléctico elenco. Incluye la participación de conocidos actores que ya han aparecido antes en las adaptaciones de DC Comics, como Ben Affleck encarnando a Batman, Jeremy Irons como su mayordomo Alfred, o Michael Shannon como el General Zod,
hasta nuevas incorporaciones como el debut en cine de la actriz estadounidense de origen colombiano Sasha Calle. Solo por nombrar algunos y algunas, porque como hay sorpresas y cameos que no se pueden comentar para no spoilear, mejor los omito. Aunque entre lo que sí se puede decir porque ya estaba anunciado, no puedo dejar de destacar lo que significa para quienes ya tenemos cierta cantidad de años volver a ver a Michael Keaton interpretar a Batman 3 décadas después, o también la grata aparición de la española Maribel Verdú en el rol de la madre del protagonista, personaje que aparece en momentos puntuales pero muy significativos y que ayuda a generar esa cuota de emoción y sensibilidad que le viene tan bien a la trama. Y sobre el punto más polémico de este film, su protagonista, Ezra Miller. Sé que para mucha gente es difícil separar lo público de lo privado y al artista de la persona, pero tengo que decir que aunque me parece pésimo todo lo que ha estado ocurriendo con él en la vida real, tanto su comportamiento como la manera en que se ha desarrollado todo, y cómo incluso esto ha provocado que él no pudiera participar en entrevistas de promoción previa de la producción, de todos modos creo que lo que consigue como actor tiene mucho mérito, porque no solo interpreta a uno, sino a dos personajes con personalidades muy diferentes, y aunque para muchos podrá llegar a ser exagerado o hasta insoportable, o sus componentes excéntricos no convencerán por igual a todos, creo que buena parte de la dosis de locura y frescura que tiene Flash es gracias a la actuación de Miller y su interpretación, por un lado muy sensible, humano e incluso frágil, y por otro muy divertida y juguetona. Por otro lado, un aspecto que hace muy especial la película, y es otra razón, que además de ser algo muy atractivo para quienes siguen habitualmente el cine de superhéroes, puede ser interesante o llamativo para quienes no son expertas o expertos, son los guiños que surgen a partir de los saltos y viajes en el tiempo, que van desde menciones a famosas películas hasta la aparición y participación de algunas reconocidas figuras como el ya mencionado Michael Keaton, quien 30 años después de sus películas con Tim Burton, a sus 71 años, volvió a interpretar a Batman, lo que indudablemente le da un componente de emoción y nostalgia extra a la trama. Esto lo puedo comentar porque a estas alturas ya no es sorpresa ni spoiler, pues aparecía en los trailers previos y ya se había confirmado mediáticamente y en redes sociales. Pero para no spoilear, no mencionaré acá los otros distintos guiños, referencias y sorpresas que aparecen durante el largometraje, que harán las delicias de quienes gustan de este tipo de cine, pero al ser parte de la cultura popular, de seguro además llamarán la atención de buena parte del público. Y en relación a lo que mencionaba antes, otro elemento que a mi juicio destaca, funciona muy bien y es otra razón, es la banda sonora. La música original fue escrita por el británico Benjamin Wallfisch, quien ha estado desarrollando una interesante trayectoria en los últimos años, colaborando con Hans Zimmer, por ejemplo, en Blade Runner 2049, y con el propio director Andy Muschietti, ya destacó en las dos películas de It, además de incursionar previamente en el cine de superhéroes y el universo extendido de DC, con la primera película de Shazam. Si destaco la banda sonora no solo es por el buen trabajo de Wallfisch, sino además por el uso de melodías y temas previamente existentes y asociados a algunos de los otros superhéroes que aparecen, partiendo por el recordado tema principal de Danny Elfman para los Batman de principios de los años 90, lo que le da un componente de emoción y nostalgia extra para los y las fans. No adelantaré otras sorpresas que incluye el soundtrack y la película misma, nuevamente para no spoilear. Wait, he's Batman? You want to get nuts? Let's get nuts. Oh, this rips! Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas que esperamos puedan ser una forma de aportar contenidos, distraer, sugerir y recomendar distintas propuestas para hacer más llevaderos sus días y semanas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. You have fancy friends. Joe's an Uber. Holy... Exec. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.